Muy buenas a todos. Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches. 31 de enero del año 2024. Este 27 de enero, hace 4 días, llegó a Puerto de La Habana el granelero 12, como Lidia 12, porque el anterior nombre de este granelero era Lidia, y le voy a explicar por qué. Este granelero llegó con 21.370 toneladas de granos de comida pagada por el pueblo cubano, para el pueblo cubano, pero que no llega al pueblo cubano ni va a llegar. El granelero 12 hace parte de una flota de 11 graneleros. El Acosta como Clodomira Acosta. El Avellaneda como Gertrudis Gómez de Avellaneda. El granelero 12 como Lidia 12, el Gloria M, el Graciela, el Grajales como Mariana Grajales, Manduley, Celia Sánchez Manduley, María H, María H, el Omara como Omara Portuondo, el Santa María como Abel Santa María y el Guamá como el líder cacique Guamá y como el municipio oriental. Pero ¿por qué tienen estos graneleros nombres vinculados a Cuba? Bueno, antes de explicarles por qué tienen nombres vinculados a Cuba, estos graneleros que de vez en cuando llegan a puertos cubanos, vamos a ver por qué esta carga, estas 21.370 toneladas, si me equivoqué antes, lo siento, son 21.370 toneladas de comida, ya están en mercado, pero no para el pueblo cubano. Esta carga, esta preciosa carga, con un pueblo que desfallece de hambre y miseria, hoy está en venta en los grupos revolucionarios, en las MIPYME, en el mercado informal, es decir, por la izquierda, allá donde el cubano que realmente necesita esta comida no puede llegar. La familia, madres con hijos, los bajos, los hogares con bajos salarios, porque supuestamente en este sistema en el que nadie se iba a abandonar, pero que hay millones de abandonados, como vemos, ya esta carga que vino desde Brasil, pagada con el dinero del pueblo cubano, con la deuda del pueblo cubano, que era una carga de comida para el pueblo cubano, no va a llegar a ese pueblo necesitado, a ese pueblo que realmente necesita esta comida, azúcar, harina, trigo. Llegó en este granelero, Puerto de La Habana, al puerto comunista de La Habana. Pero ya está en venta. Usted lo quiere comprar por 500 sacos, contenedores de 500 sacos, de 200. Usted simple llama y compra, porque así funciona la Cuba de hoy. Esa Cuba, ese paraíso que venden como el futuro, como que venden el paraíso para que los demás países copien el sistema. Eso es lo que tenemos hoy. Acá ya está en los grupos de venta. Tenemos harina de trigo, de toda esa comida que llega a nuestros puertos, pero que no es para el pueblo cubano, porque simplemente está a mejor postor. Y no es invento, acá está en los grupos revolucionarios. Simplemente basta con entrar a los grupos en Facebook y ver que la comida del pueblo cubano se vende por la izquierda, bajo el auspicio del Castrocrimen, porque en Cuba no se mueve una hoja ni se saca un clavo sin que el Castrocrimen lo permita. Que no digan que no sabían. Ahora, como les iba diciendo, estos graneleros pertenecen, estos 11 graneleros que le mencioné anteriormente, pertenecen a una compañía que se llama Aquarius Bulk Carrier Shipping Company Ltd, una compañía que está inscrita en Liechtenstein, Suiza, bajo la jurisdicción suiza. Pero ahora, ¿por qué tiene nombres vinculados con Cuba esta compañía en Liechtenstein, Suiza? Bajo jurisdicción suiza porque es un país aparte. Bueno, simple porque esta compañía pertenece
a los militares cubanos, que no solamente está en Liechtenstein, está en Grecia. Es decir, hay una subsidiaria, una compañía basada en Liechtenstein, en Grecia. Y uno de los directores de esta compañía, la mesa directiva de esta compañía, es Laura Nora Torres Fernández. ¿Quién es Laura Torres? ¿Quién es Laura Torres? Laura Nora Torres Fernández, la hija de un alto funcionario cubano, la hija del ex cónsul cubano en Santiago de Compostela, España. Es decir, un funcionario, un diplomático cubano, que su hija es directora de esta empresa. Eso, que no nos quepa duda de que la compañía pertenece al grupo empresarial GAE SA y que además es una compañía que pertenece a Cemex. A Cemex todos conocemos que le pertenecía cuando vivía el señor López Calleja, Rodríguez López Calleja, que bueno, fallecido, siguió bajo la propiedad del grupo de administración empresarial SA, que pertenece a los militares cubanos. Es decir, estos graneleros que traen comida a Cuba, que se vende por la izquierda, que se vende en los grupos sociales, en las redes sociales, perdón, que se vende en las MIPYME, que se va a los hoteles, a las casas militares, a los grupos de la oligarquía comunista, lo traen. Buques comprados con el dinero del pueblo cubano, pero delocalizado en Liechtenstein, en Grecia, porque así ha operado el Castrocrimen desde siempre. 11 graneleros. ¿Cada qué frecuencia llegan estos graneleros a Cuba? Una vez, dos veces al año, cuando deberían llegar cada cierto tiempo, regularmente. Con 11 graneleros, el pueblo de Cuba estaría abastecido de comida. Simplemente. Y hay otra cosa mucho más macabra del hecho de no venir a puertos cubanos regularmente, es que estos son los buques que cobran dos y tres veces más caro lo que traen por culpa de supuesto bloqueo. Es decir, buques cubanos comprados con el dinero del pueblo cubano que pertenecen a Gaesa son los que cobran doble y triple lo que traen al pueblo cubano y que no es por pueblo cubano, que se vende por la izquierda como hemos visto. Esta es la realidad del pueblo cubano, un desfalco mayúsculo, monumental, con el dinero que ha producido el pueblo cubano, que le pertenece por ley y decreto al pueblo cubano, ellos se están haciendo millonarios. Y además te venden a ti lo que debería ser lo que debería ser a costo de gasto de la entrada de esa mercancía, que es para nuestros hijos, para nuestros padres. Pero no, el comunismo solo es hambre, miseria y engaño. Este 31 de enero, el bloqueo termina por todo lo alto. Nos enviaron un buque, el Pegasus J, desde Florida, con mercancía, carros, a través de Marabanacac, que pertenecía a un alto funcionario cubano y que hoy radica como un exitoso empresario en Miami, paquetería, sí, desde Florida hasta Puerto de Mariel, el Pegasus J. El bloqueo no existe. Seguimos. El buque, el tanquero Ocean Mariner. Este, este es el que acaba de llegar a Matanzas con 7.330 toneladas de combustible. Es decir, estamos hablando que enero cierra con más de 260.000 toneladas de combustible, cuando el gobierno cubano avisa que existe una crisis de abastecimiento, que casi todos los días hay déficit de 900, 700, 800, hasta 1.000 megawatts en el sistema energético nacional, es decir, el sistema eléctrico. Pero el combustible se ha llegado. El problema es que lo necesita para sus negocios particulares, para reportarlo, para hacer más grandes sus cuentas en los paraísos fiscales, sus cuentas de banco en el exterior, porque combustible si llega a Cuba. Y es la misma historia de todo, de la comida, de los buques de Estados Unidos. Es algo que ya pagó el pueblo cubano, pero que se le revende ahora, como si antes fuera muy barato, en 500% más caro. ¿Y qué decir? Cerramos enero con una gran noticia.
se especula que ya se ha propuesto por un legislador ruso. Bueno, Venezuela y Nicaragua, mi respeto por esos hermanos pueblos que viven en dictadura como pueblo cubano. Pero bueno, en este caso Cuba ya se ha propuesto de que se envíen misiles nucleares a Cuba. Es decir, esto pasa por el servilismo que tiene Castro con el imperio ruso, con el genocida Putin. ¿Y qué es lo que va a provocar? Que Estados Unidos, queriendo defenderse, tome acciones tempranas, porque esto es una amenaza a la seguridad nacional de los Estados Unidos. Y que bueno, sería entendible si los Estados Unidos decidiera actuar en contra del gobierno cubano y causando un desastre en Cuba. Porque el gobierno cubano no desmiente, no dice que no. ¿Por qué? Porque simplemente es el perrito faldero de los rusos en el Caribe. Esto es lo que tenemos. Tenemos un granelero que trajo comida, pero que no es para el pueblo, un granelero que le pertenece a la cúpula de poder, los oligarcas, donde la hija de un diplomático cubano es, es la directora de la empresa, ganando un sueldo de 20, $25 todos los cubanos, pues tiene 11 graneleros en paraíso fiscal como es Liechtenstein, y en Grecia tenemos un tanquero que llegó con 7.330 toneladas de combustible en un país con supuestamente un desabastecimiento inmenso, que no existe, que es mentira. Y después tenemos este 31 de enero también un buque llegando desde los Estados Unidos, desmontando la falacia como todos los días. Y es decir, es bueno que comprendan que la mentira se renueva todos los días en Cuba. La mentira del bloqueo, la mentira del desabastecimiento, la mentira de que la culpa, de que el hambre es de los Estados Unidos o es que es del mercado internacional que suben los precios, de que Cuba no puede hacer llegar buques a puertos cubanos. Mentira. Es que ellos han creado el sistema bajo la mentira, ellos florecen y se enriquecen, sobre todo. Y antes de despedirme, recuerde que la amenaza que pueda pesar sobre Cuba en en un ataque preventivo o que Cuba se convierta en un peligro para la seguridad nacional de los Estados Unidos. No es culpa de los Estados Unidos, es culpa de Cuba, del gobierno cubano y de sus aliados que al pueblo de Cuba lo tienen simplemente como una sociedad esclavizada, sometida. Recuérdelo, nuestro enemigo no es Estados Unidos, nuestro enemigo es el Partido Comunista de Cuba. Y prepararse es una obligación, estructurarse es una obligación y pensar que la libertad es el único camino hacia la prosperidad. Muchísimas gracias, como siempre, pero antes de terminar, como en cada video, pedir la libertad para los presos políticos cubanos. Recuerden, pueden ser nuestros hermanos, nuestros padres, nuestros familiares, y como tal, hay que tenerlos y pedir libertad para ellos porque ellos pidieron libertad para todo el pueblo de Cuba. A expensas hoy de su encarcelamiento, a expensas de no ver a sus hijos, no ver a sus padres, de estar criminalizados y de pasar años en las cárceles de Cuba. Muchísimas gracias y recuérdelo, la verdad es una herramienta y comprender que hemos sido engañados es el primer paso hacia la libertad. Un feliz fin de enero y un feliz comienzo de febrero para todos. Muchísimas gracias. Hasta la próxima vez.